Hola, hola, mis queridísimos detectives del corazón. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el rincón virtual donde desentrañamos los misterios más jugosos del firmamento del espectáculo. Espero que estén listos para un torbellino de emociones porque el vídeo de hoy promete ser apoteósico. Agárrense fuerte a sus asientos, prepárense para el despegue porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo. Anker. Sí, mis adorados cotillas, Ande Erzel y Kerem Bürsin, la pareja que nos roba el aliento y nos mantiene en vilo. Pero atención, porque hoy no vamos a repasar sus proyectos individuales, ni a diseccionar sus estilismos, ni a hurgar en sus rutinas diarias. Hoy vamos a adentrarnos en las profundidades de un enigma, un secreto susurrado entre las líneas, por el representante de Ande. ¿Por qué afirmo que Kerem está a punto de estallar de alegría? ¿Qué se oculta tras la cortina de humo que levanta este representante? ¿Acaso se vislumbra una reconciliación en el horizonte, un oasis en el desierto del desamor? ¿Será que se avecina un bombazo de proporciones épicas, un seísmo que sacudirá los cimientos del fandom Anker y lo transformará para siempre? Abran sus mentes, afinen sus sentidos, prepárense un café bien cargado porque vamos a examinar con lupa cada declaración, cada gesto, cada ínfima pista que se esconde tras las palabras de esa entrevista que ha incendiado las redes sociales y desatado una tormenta de teorías. Pero antes de entrar en materia, como ya es tradición, permítanme solicitarles un favor que vale su peso en oro. Si este tipo de contenido les enciende el alma, si disfrutan desmenuzando cada detalle y cada indicio junto a mí, no olviden suscribirse a este su canal, su guarida de chismes y conspiraciones. Activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de jugosos cotilleos y teorías que pondrán a prueba su capacidad deductiva. Y por supuesto, regálenos un me gusta monumental, un pulgar arriba que demuestre que están tan emocionados como yo por desentrañar este misterio. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal, la energía que nos impulsa a seguir investigando y a no dejar piedra sin remover. Así que, sin más rodeos, vamos al meollo del asunto. La entrevista que ha desatado este tsunami de especulaciones, la que ha provocado un auténtico terremoto en el corazón del fandom, fue concedida por... Aquí introducimos el nombre del representante de Ande, por ejemplo, Deniz Demir, el portavoz de Ande Erzel, a la revista. Añadimos el nombre de la revista, por ejemplo, Magazine Dunias. En esta entrevista, que en principio versaba sobre la brillante trayectoria profesional de Ande y sus emocionantes proyectos futuros, se filtraron, cual rayos de sol entre las nubes, unas declaraciones que han despertado nuestra curiosidad y alimentado nuestras esperanzas. El representante, al ser interrogado sobre la vida personal de Ande, y más concretamente sobre su relación con Kerem Bürsin, respondió con una sonrisa enigmática, una mirada que parecía esconder un universo de secretos. Ande está completamente inmersa en su carrera en este momento, pero jamás digas nunca. La vida es una caja de sorpresas y el destino, un maestro impredecible. Bingo. ¿Lo perciben, mis sagaces compañeros? Esta frase es una mina de oro puro, una joya oculta en el laberinto de las relaciones públicas. Jamás digas nunca, la vida es una caja de sorpresas, el destino es impredecible. Estas palabras no son fruto del azar, no son un simple desliz lingüístico. En el competitivo mundo del espectáculo, y especialmente cuando hablamos de figuras tan públicas y mediáticas como Ande y Kerem, cada sílaba es medida, cada frase es cuidadosamente elaborada y cada declaración tiene un propósito muy definido. ¿Cuál es, entonces, el propósito subyacente a esta declaración? ¿Qué mensaje subliminal nos está intentando transmitir el representante de Ande? Aquí es donde entramos en acción nosotros, los detectives del corazón, armados con nuestras lupas de alta precisión y nuestras mentes analíticas, dispuestas a desentrañar los códigos secretos del amor. En primer lugar, examinemos detenidamente la afirmación. Ande está completamente inmersa en su carrera en este momento. Esta es una verdad a medias, un argumento que cojea de un pie. Sí, es innegable que Ande está trabajando incansablemente, protagonizando nuevas series que prometen arrasar en las pantallas, colaborando con marcas de renombre internacional y expandiendo su carrera a horizontes insospechados. Pero, ¿acaso eso implica que su agenda no deja espacio para el amor? ¿Qué ha cerrado con llave y candado las puertas a una posible reconciliación con Kerem? Me niego a creerlo. Si realmente deseara dejar meridianamente claro que no existe la más mínima posibilidad de retomar su relación, el representante podría haber sido mucho más directo, mucho más contundente. Podría haber recurrido a una fórmula tan simple como, Ande y Kerem mantienen una bonita amistad, pero no tienen previsto reanudar su relación sentimental. Algo así sin ambajes, claro, conciso y definitivo. Pero no lo hizo. En lugar de optar por la franqueza, eligió la ambigüedad, la frase comodín que sirve para todas las ocasiones, la posibilidad latente que mantiene viva la llama de la esperanza. Jamás digas nunca, la vida es una caja de sorpresas, el destino es impredecible.
Es como si estuviera dejando la puerta ligeramente entreabierta, como si estuviera plantando la semilla de la ilusión en el jardín del corazón de los fans Anker, aquellos que sueñan con verlos juntos de nuevo. Ahora, vamos a profundizar un poco más en el análisis. ¿Por qué Kerem estaría a punto de explotar de alegría al escuchar estas declaraciones? Aquí es donde entran en juego nuestras teorías conspirativas favoritas, las que nos permiten dar rienda suelta a nuestra imaginación y conectar los puntos más alejados. Sabemos por declaraciones de amigos en común y por su propio lenguaje corporal, que la ruptura entre Ande y Kerem fue un episodio doloroso para ambos, una herida que tardó en cicatrizar. Sabemos que ambos se profesan un profundo cariño, un respeto mutuo y una admiración sincera. Hemos sido testigos de fotografías y vídeos posteriores a la ruptura, donde se les veía con la mirada perdida, sumidos en la melancolía, incluso con lágrimas asomando en sus ojos, traicionando sus sentimientos. ¿Acaso Kerem ha estado esperando este momento con ansias contenidas? ¿Acaso ha estado aguardando una señal, una pequeña indicación de que Ande estaría dispuesta a concederle una segunda oportunidad a su historia de amor? Si esta hipótesis fuera cierta, las palabras del representante de Ande serían como una melodía celestial para sus oídos, un bálsamo para su alma herida. Serían la confirmación de que aún queda un resquicio de esperanza, de que existe una posibilidad, por remota que sea, de volver a encontrarse en el camino del amor. Pero no nos dejemos llevar por la euforia, no construyamos castillos en el aire. No olvidemos que el mundo del espectáculo es, ante todo, un negocio, y que las declaraciones de los representantes suelen estar meticulosamente diseñadas para generar expectación, para mantener a los fans enganchados a la trama y para aumentar la popularidad de sus representados. Podría ser que esta declaración sea simplemente una estrategia de marketing, una jugada maestra para mantener viva la llama del fandom Anker, incluso a costa de jugar con sus emociones. ¿Acaso el representante está utilizando la carta de la ambigüedad para asegurar que Ande y Kerem sigan siendo noticia, alimentando el debate y manteniendo su imagen en lo más alto? Es una posibilidad que debemos contemplar, por supuesto. Pero yo, en mi ferviente optimismo, me resisto a creerlo. Siento que hay algo más profundo detrás de estas palabras, algo más sincero, algo que trasciende la mera estrategia comercial. Creo que el representante de Ande, aunque de forma sutil y velada, nos está dando una pista, nos está susurrando al oído que no perdamos la fe, que la reconciliación entre Ande y Kerem es una posibilidad real, que el destino aún no ha escrito la última página de su historia. Y aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más fascinante. Porque tras la publicación de esta explosiva entrevista, Kerem Bürsin fue visto. Aquí insertamos la información relevante sobre la ubicación y o actividad de Kerem inmediatamente después de que la entrevista saliera a la luz. Por ejemplo, Kerem Bürsin fue visto paseando por las calles de Istinye, el mismo barrio donde Hande Erçel tiene su residencia, o Kerem Bürsin fue fotografiado saliendo de un restaurante italiano, el mismo que Hande Erçel mencionó en una entrevista como su favorito. Lo sé. Coincidencia. Casualidad fortuita. Llámenlo como quieran. Pero en el universo Anker, en el reino donde el amor se manifiesta en cada detalle, no existen las coincidencias. Cada gesto, cada movimiento, cada suspiro tiene un significado oculto, una intención subyacente que debemos descifrar. A continuación, desarrollamos la relevancia de la ubicación o actividad de Kerem. Por ejemplo, el hecho de que Kerem fuera visto paseando por Istinye, a escasos metros del hogar de Hande, no puede ser una simple casualidad. ¿Acaso estaba buscando una excusa para cruzarse con ella? ¿Estaba esperando una señal, una invitación a acercarse? ¿O simplemente quería sentir la cercanía de la mujer que ocupa sus pensamientos? El lugar elegido sugiere un deseo de proximidad, una necesidad de estar cerca de Hande, aunque sea de forma discreta. ¿Acaso Kerem está intentando enviar un mensaje subliminal a Hande? ¿Acaso está tratando de evocar los recuerdos de los momentos felices que compartieron juntos, aquellos instantes mágicos que quedaron grabados a fuego en sus corazones? ¿Acaso está intentando demostrarle que sigue pensando en ella, que aún anhela su compañía y que sueña con volver a tomarla de la mano? Yo, en mi corazón de fan enamorado, creo que sí. Creo que Kerem está moviendo todas sus fichas, desplegando todas sus armas de seducción para reconquistar a Hande. Creo que está dispuesto a luchar con uñas y dientes por su amor y que no se rendirá hasta lograr su objetivo. Y creo con la misma convicción que Hande, en lo más profundo de su alma, también desea volver a sus brazos. Creo que ambos se echan de menos en silencio, que ambos saben que su historia no está terminada, que aún quedan capítulos por escribir. Pero aquí es donde entra en juego otro factor de peso, la implacable presión mediática, el ojo avizor de los paparazzi, la lupa implacable de las redes sociales. Hande y Kerem son dos de los actores más aclamados y seguidos de Turquía, verdaderas superestrellas cuyo romance ha sido objeto de un seguimiento constante por parte de los medios de comunicación y de sus legiones de fans.
Cada paso que dan es analizado al milímetro, cada gesto es interpretado hasta la saciedad y cada rumor es amplificado hasta convertirse en una bola de nieve imparable. ¿Acaso la asfixiante presión mediática fue uno de los detonantes de su ruptura? ¿Acaso ambos se sintieron abrumados por la constante atención, acosados por los flashes y las preguntas indiscretas, y decidieron tomar caminos separados para proteger su intimidad, para respirar aire puro lejos del bullicio del estrellato? Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero creo con la misma fuerza, que Hande y Kerem son lo suficientemente fuertes y maduros como para superar los obstáculos que impone la fama. Creo que ambos han aprendido a lidiar con la atención mediática, a separar el grano de la paja y a proteger su espacio personal. Y creo sobre todo que ambos son conscientes de que su amor es mucho más valioso que cualquier opinión externa, que su felicidad es la prioridad número uno. Además, no podemos ignorar el poder del fandom Anker, una legión de seguidores leales y apasionados que han apoyado su relación desde el primer día y que no han cejado en su empeño de verlos juntos de nuevo, incluso después de la ruptura. Han organizado campañas virales en las redes sociales, han creado vídeos conmovedores y fanfics inspiradores, han inundado las cuentas de ambos actores con mensajes de aliento y han expresado, de 1000 formas diferentes, su ferviente deseo de que se reconcilien. ¿Acaso el inquebrantable apoyo del fandom Anker está influyendo en la decisión de Hande y Kerem? ¿Acaso ambos están sintiendo la presión, aunque sea de forma inconsciente, de sus fans para que retomen su relación, para que vuelvan a encender la chispa del amor? Es muy probable. Los fans Anker son una fuerza imparable, una marea humana cuya voz resuena en todos los rincones del planeta. Su apoyo incondicional puede estar proporcionando a Hande y Kerem la confianza y la seguridad que necesitan para superar sus miedos, para derribar las barreras que los separan y para concederle una segunda oportunidad a su romance. Y ahora, volvamos a la pregunta que nos ha traído hasta aquí, ¿qué esconde el representante de Hande tras su sonrisa enigmática y sus palabras ambiguas? Creo sinceramente que el representante de Hande no está ocultando nada, que está siendo honesto, aunque de una forma sutil y diplomática. Creo que nos está dando a entender que la reconciliación entre Hande y Kerem es una posibilidad real, pero que depende exclusivamente de ellos, de su voluntad, de su capacidad para superar sus diferencias, para luchar por su amor y para escribir un nuevo capítulo en su historia. Y creo con toda la fuerza de mi corazón, que ambos están dispuestos a hacerlo. Creo que Hande y Kerem se aman de verdad, que su conexión es única e irreemplazable, y que no pueden vivir el uno sin el otro. Creo que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo, que cualquier rumor, que cualquier crítica, y que al final, volverán a encontrarse en el camino del amor, más fuertes y unidos que nunca. Por supuesto, todo esto son solo teorías, especulaciones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. Pero creo que son teorías plausibles, que merecen ser consideradas y que nos permiten soñar con un final feliz para esta historia de amor que nos tiene en vilo. Así que, mis queridos detectives del corazón, ¿cuál es su veredicto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que el representante de Hande nos está enviando una señal secreta? ¿O acaso todo esto es una simple cortina de humo para mantener viva la llama del fandom? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que todo esto no deja de ser entretenimiento, una forma de divertirnos y de evadirnos de la rutina. No debemos obsesionarnos con la vida personal de los famosos, no debemos invadir su privacidad y sobre todo, debemos respetar sus decisiones, sean cuales sean. Lo que sí podemos hacer es expresar nuestro deseo de que Hande y Kerem sean felices, de que encuentren la paz y la armonía, ya sea juntos o separados. Podemos enviarles mensajes de apoyo, podemos seguir disfrutando de su trabajo y podemos seguir soñando con su reconciliación, sin que ello se convierta en una obsesión enfermiza. Porque al final del día, lo más importante es que Hande y Kerem estén bien, que sean felices, que persigan sus sueños y que sigan inspirándonos con su talento, su carisma y su humanidad. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Ha sido un placer analizar con ustedes cada detalle y cada pista, desentrañar los misterios del corazón y compartir nuestras teorías conspirativas. En resumen, la declaración del representante de Hande, aunque envuelta en un halo de ambigüedad, deja la puerta abierta a una posible reconciliación. Los movimientos de Kerem tras la entrevista, su presencia en lugares significativos para la pareja, sugieren que está haciendo un esfuerzo por reconectar con Hande. La presión mediática y el fervor del fandom son factores que influyen, pero la decisión final reside en Hande y Kerem. Creemos que el amor que se profesan es real y que tienen la oportunidad de superar los obstáculos y escribir un nuevo capítulo en su historia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado crearlo. No olviden dejar sus comentarios, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Anker volverá a brillar con la misma intensidad?
¿Qué significan las palabras del representante? Cuéntenme todo. Y ahora a la parte más importante, si este vídeo les ha entretenido, si les ha hecho sonreír, si les ha aportado un poco de luz a este día, por favor, regálenme un me gusta gigante, un pulgar arriba que me llene de alegría. Eso me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con todos aquellos que disfruten del chisme jugoso y del misterio bien sazonado. Y lo más importante de todo, suscríbanse al canal. Activando la campanita, recibirán notificaciones instantáneas cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de sorpresas. No se pierdan ni un segundo de la diversión. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.